Hoy vamos a ver cálculos de concentraciones. Hay muchas fórmulas sobre los cálculos de concentraciones en disoluciones, pero vamos a tener en cuenta estas tres. Primero, la concentración en masa. Esta es su fórmula. Porcentaje en masa es igual a masa del soluto partido de masa de la disolución y como es un porcentaje, multiplicamos por 100. Da igual la unidad en la que estén las masas, siempre y cuando estén en la misma unidad, ambas. Masa de la disolución, pues recordemos que la disolución es disolvente más soluto. Ahora tenemos la concentración en volumen, y esta es su fórmula. Porcentaje en volumen es igual a volumen del soluto partido de volumen de la disolución y por 100. La disolución siempre es disolvente más soluto. Da igual de la misma forma que en la fórmula anterior, el volumen tiene que estar en las mismas unidades. Da igual la unidad en la que estén, pero que estén los dos en la misma. Y por último tenemos la concentración gramos-litro. Este ya no es un porcentaje. La fórmula es masa de soluto en gramos partido de volumen de disolución en litros. No se multiplica por 100 porque no es un porcentaje y tiene unidades. Gramo partido por litro. Empezamos con el primer problema. El agua de mar tiene una densidad de 1,03 gramos por mililitro y una riqueza en sales de un 0,35% en masa. Calcula la concentración en sales del agua de mar en gramos partido por litro. Bien, vamos a mirar el dato de la densidad. El dato de la densidad nos dice que un mililitro de agua de mar tiene una masa de 1,03 gramos. Como nos preguntan la concentración en gramos partido por litro, tendremos que calcular la masa del soluto y el volumen de la disolución. No tenemos ninguno de los dos datos, pero podemos decir que la disolución tendrá un volumen de 1 litro. Si cogemos que la disolución tiene un volumen de 1 litro, después ya calcularemos la masa del soluto. Entonces, primero de la densidad podemos calcular cuál será la masa de 1 litro de disolución. Podemos hacerlo mediante factores de conversión o con una regla de 3. Del dato de la densidad. Si un mililitro de agua de mar tiene una masa de 1,03 gramos, 1 litro, que son 1000 mililitros, van a tener una masa de X gramos. Calculamos y nos da 1030 gramos. Esto quiere decir que 1 litro de disolución, es decir, 1 litro de agua de mar, va a tener una masa de 1030 gramos. Ahora utilizamos la fórmula de la concentración en masa, porque nos dan la concentración en masa como dato. ¿Qué datos tenemos? La concentración en masa, 0,35, es igual a masa del soluto partido de masa de la disolución. Como cogemos 1 litro de disolución, ya sabemos cuál es la masa de la disolución, 1030 gramos. Masa de disolución, 1030 gramos y por 100. Ya tenemos una sola incógnita, que es la masa del soluto. Una vez que calculemos la masa del soluto, la podemos sustituir en esta fórmula y ya calcular la concentración en gramos litro. Bueno, despejamos la masa del soluto que da 0,35 por 1030 partido por 100. $3,605, que podemos redondear ya a 3,6. 3,6 gramos es la masa del soluto. Así que, ¿cuál es la concentración gramos-litro? Concentración gramos-litro es igual a masa del soluto, lo acabamos de calcular, 3,6 gramos, partido de volumen de la disolución. Hemos dicho que cogíamos 1 litro de disolución. Por lo tanto, la concentración gramos-litro será 3,6 gramos partido por litro. Esto quiere decir que 1 litro de disolución va a tener 3,6 gramos de soluto.
Y esta es la solución. El segundo problema. Preparamos una disolución de 200 ml disolviendo 10 gramos de azúcar en agua. Calcular la concentración en gramos litro. Bien, pues para la concentración en gramos litro necesitamos la masa del soluto y el volumen de la disolución. Ya tenemos ambos datos. El problema son las unidades, que se calcula en gramos litro y tenemos gramos y mililitros, así que hay que pasar estos 200 mililitros a litros. Y podemos hacerlo, por ejemplo, mediante factores de conversión. 1 litro son 1000 mililitros. Nos quedaría, simplificando ceros, 2 décimos, que son 0,2 litros. Y ahora ya solo aplicamos la fórmula. Concentración gramos litro es igual a masa del soluto 10 gramos, partido de volumen de la disolución 0,2 litros. Calculamos y esto da 50 gramos partido por litro. Y esta es la solución. Se han disuelto 10 gramos de ácido clorhídrico en 90 gramos de agua. Calcula el porcentaje en masa de la disolución. En este caso hay que calcular el porcentaje en masa, así que necesitamos la masa del soluto y la masa de la disolución. Concentración en masa es igual a masa del soluto, ya la tenemos, 10 gramos. El soluto suele ser el que está en menor proporción, así que el ácido clorhídrico está en menor proporción que el agua. El ácido clorhídrico va a ser el soluto. 10 gramos la masa del soluto, partido de masa de la disolución. Recordemos que la disolución es disolvente más soluto. El disolvente es el agua, el soluto es el ácido clorhídrico. Así que la masa de la disolución será 90 más 10. 100 gramos. Y por 100, porque es un porcentaje. Así que la concentración en masa va a ser 10%. Esto significa que el 10% de la disolución es soluto, ácido clorhídrico. Esta es la solución. Y vamos con el último problema. Se mezclan 30 mililitros de zumo de naranja con 120 mililitros de leche. ¿Cuál es el porcentaje en volumen de la disolución? Aquí nos piden el porcentaje en volumen, así que necesitamos el volumen del soluto y el volumen de la disolución. Concentración en volumen es igual a volumen del soluto, 30 mililitros. Volumen de la disolución será 30 más 120, disolvente, que es la leche, más soluto, que es el zumo de naranja. 150. Y por 100. Vemos que da igual las unidades que utilicemos, siempre y cuando ambos volúmenes estén en las mismas unidades, en este caso mililitros. Y la concentración en volumen nos da 20%. Es decir, que en esta disolución el 20% es zumo de naranja, el soluto. Y aquí vemos la solución.